Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy ha llegado el momento de hablar del vídeo propuesto por los miembros del canal en este mes de febrero. El de enero no lo cumplí, lo siento mucho, con la mudanza me ha sido completamente imposible, pero en esta ocasión llega un vídeo bastante acorde al periodo que acabamos de pasar con ese cierre de mercado de NBA y se trata de un vídeo propuesto por Cristian López que lo que dice es: buenas, ya que este final de mercado de fichajes ha sido tan loco, ¿cómo ves hablar de los 2 o 3 peores traspasos de la historia de la NBA, los que tú crees que son, y analizar? Así que aquí vamos a hablar de los peores traspasos de la historia reciente de la NBA. He de decir que he estado repasando un poquillo más hacia atrás, pero creo que se hacían traspasos menos alocados en el pasado, con menos picks involucrados y en consecuencia menos riesgo. Podías obviamente fallar, intercambiar un jugador por otro que resulte ser mucho mejor, pero no había 3 picks implicados de los que podrían salir All-Stars o MVPs o quién sabe. Y creo que eso, que al final los peores traspasos se han hecho en los últimos años y por eso creo que el más antiguo es de 2013, 2014, algo así, creo que 2013. Y nada, vamos a plantear los 3 peores traspasos de la historia de la NBA desde mi punto de vista y añadir un bonus track también, uno extra. Aquí no he tenido en cuenta traspasos de picks, o sea, intercambiar por una elección de draft en la noche del draft. Obviamente hubo algunos muy relevantes: Kobe Bryant, Luka Doncic, Dirk Nowitzki, pero intercambios de picks cuando el jugador ni siquiera ha debutado en la NBA no me convence. Me importa más al final el resultado a posteriori y también tengo un poco en cuenta lo que se sabía ya en ese momento y lo que no se sabía en ese momento a la hora de valorar estos intercambios, aunque obviamente lo más importante es el resultado final. Dicho esto, vamos a empezar. Dadle like al vídeo, que se agradece un montón, comentadme abajo lo que opinéis, hacedme preguntas, que al final de cada vídeo siempre respondo una pregunta. Y bueno, como veis, he pintado la pared. Me falta más, obviamente esto no es el set completo en absoluto, pero tengo que ahora que retocar la luz, con la pared es un poquillo más complicado, quiero poner alguna balda, he estado probando unos LEDs pero se queman un montón y no queda nada bien, poco a poco, pero bueno, al menos no es tan consulta de médico, al menos no es una pared lisa y blanca, ¿no? Pero bueno, tengo que seguir mejorando esto desde luego. Y nada, dicho esto, vamos a empezar entonces hablando de un intercambio que he considerado un bonus track, y es que sé que muchos en los comentarios después querríais sacar el intercambio de Rudy Gobert y no he considerado, o sea, tras darle vueltas, creo que este intercambio es malo a nivel de valor. O sea, creo que los Minnesota Timberwolves básicamente sobrepagaron por Rudy Gobert, pero viendo la realidad actual del intercambio y teniendo en cuenta que los Timberwolves llegaron a unas finales de conferencia y que Rudy Gobert ganó un premio jugador defensivo del año estando en los Minnesota Timberwolves tras ser intercambiado a ese equipo, creo que no está ni cerca de ser uno de los 3 peores intercambios de la historia de la NBA, y en su momento parecía que tenía papeletas. Pero bueno, por recordar el intercambio y eso, aclararos que no me he olvidado de este intercambio, considero que no debe estar aquí. Al final, para que lo veáis un poco claro, de lo que consiguieron originalmente por Rudy Gobert los Jazz, que es Malik Beasley, Patrick Beverley, Leandro Bolmaro, Jared Vanderbilt, Walker Kessler, 4 primeras rondas. Beasley ya no está y no sacaron nada por él, o bueno, casi nada. Sí que hubo movimientos ahí intermedios, ¿no? Donde consiguieron a Dilo, luego Dilo acabó convirtiéndose en Westbrook, con lo que consiguieron un pick. Pero bueno, la versión resumida es que del intercambio de Gobert sacaron a nada, cortado. Vanderbilt junto con Beasley formó parte de un intercambio, pero bueno, básicamente consiguieron a Walker Kessler. El pick de 2023 es el de Keyonte George y el resto todavía no sabemos qué es, pero tampoco tiene pinta de ser picks potentísimos. Y cambiar a un jugador que ganó el premio jugador defensivo del año y sin el que los Timberwolves no hubieran llegado hasta donde han llegado por Walker Kessler y Keyonte George, de momento no pinta tan mal. No es un intercambio que yo hubiera hecho pagando el mismo valor, aún volviendo al pasado o aún sabiendo lo que sabemos ahora, pero no es tan catastrófico como podría haber sido. Dicho esto, vamos a hablar ahora del que considero en este momento como el tercer peor intercambio de la historia. Y el motivo por el que lo considero como el tercero y no el peor es porque también quiero poner un poco de realidad en ese momento, un poco de contexto. Este es un intercambio... cometí un error. Aquí pone 2024 y esto sería 2014, pero bueno, ahora hablamos de esto. Este es un intercambio, me voy a poner aquí arriba, en el que hay que tener en cuenta que el motivo por este intercambio es catastrófico y terrible y es un error garrafal de los Brooklyn Nets. En aquel momento creo que eran los New Jersey Nets aún. O justo era el momento del cambio, no estoy seguro. Creo que sí, porque no visualizo a Kevin Garnett y Paul Pierce con la equipación de Brooklyn, de New Jersey, perdón.
Da igual, que me estoy yendo por las ramas. El motivo por el que no he considerado tan malo este intercambio, pese a que derivara en Jaylen Brown y Jason Tatum en el fondo, es que eran picks, no hubo nada a efectos inmediatos, y la realidad de estos picks es que incluso teniendo unas lecciones muy altas, Boston podría haber tenido el pick de 2017-1, que es lo que tuvo, y en vez de intercambiar esa elección 1 por la 3 y un pick futuro, podrían haber seleccionado a Markelle Fultz, que tenía una pinta increíble, y el intercambio ya no sería igual de potente. En vez de a Jaylen Brown podrían haber seleccionado a otro jugador, ahora mismo no recuerdo quién fue el cuarto, no sé si es el draft de Mario Hezonja o algo así, pero bueno, el 1 fue Ben Simmons, el 2 fue Brandon Ingram, el tercer pick del draft fue Jaylen Brown, el cuarto Dragan Bender, el quinto Chris Dunn. Imaginaos que hubieran seleccionado a Chris Dunn, a Dragan Bender. Esa es la parte que para mí le da un poquito menos de impacto a este intercambio a nivel global, pese a que obviamente fue un éxito rotundo de los Celtics, es uno de los peores intercambios de la historia. Los Nets intercambiaron por 3 jugadores muy envejecidos, consiguieron el pick 27 de 2017, porque eso fue un pick swap, ese sería el pick de Kyle Kuzma, que acabarían moviendo a los Lakers junto con Brook López. Conseguirían un pick de segunda ronda, que se convertiría en Sasha Vezenkov, obviamente acabó siendo movido, y los Celtics conseguirían a Chris Humphries, que lo más potente que ha hecho en su carrera es casarse con Kim Kardashian y estar casado, no me acuerdo si 73 días, 77 días, no entiendo la costumbre de los americanos de casarse cuando se acaban de conocer y divorciarse a las 3 semanas o 3 meses, pero bueno. 3 jugadores de relleno que ni son relevantes, y Gerald Wallace, que había sido All-Star en los Bobcats, pero que bueno. Al final a Boston llegaron 5 jugadores para retirarse prácticamente, y consiguieron el pick 17 de 2014, que sería James Young, que no funcionó. Conseguirían el pick de Jaylen Brown, éxito rotundo obviamente. El pick 1 de 2017, que sería Markelle Fultz, y lo intercambiaron por el 3 con Filadelfia y se llevaron el pick que sería luego Romeo Langford. Y conseguirían el pick 8 de 2018, que sería Colin Sexton, que acabaría formando parte del intercambio de Kyrie Irving a Boston. O sea que sí, éxito rotundo de los Celtics, un intercambio catastrófico. Los Nets tras esto entraron en una etapa oscura de tanqueo y vuelven a entrar en esa etapa oscura de tanqueo años después, pero ahora controlando picks adicionales y bueno, una situación muy diferente, han aprendido un poco, ¿no? Pero eso, he perdonado un pelín a Brooklyn por el hecho de que en ese momento no se sabía lo que iban a ser esos picks, aunque resultaron ser increíbles, ¿no? Pasamos ahora al, para mí, segundo peor intercambio de la historia, y lo pongo ya, es que me da igual. El de Luka Doncic a los Mavs. Es cierto que es muy pronto y siento que estoy apaleando un muerto ahora mismo, porque además la mala suerte que están teniendo los Mavs con las lesiones, ahora Gafford, más Lively, más Anthony Davis, pero es que esto no consigo sacármelo de la cabeza. Y la diferencia que hay entre este intercambio para mí y el anterior es que aquí sí, luego llegó Tatum, llegó Jaylen Brown, pero Doncic ya no es un pick en 2029, no es algo que no conocemos. Doncic es un tío que lleva 5 años entrando en el primer equipo, el NBA. Al final Doncic ya es una realidad y es muy diferente en ese aspecto a un intercambio como el que estábamos mencionando con anterioridad. Que sí, que este intercambio puede no convertirse en el peor de la historia o el segundo peor de la historia si los Mavs ganan un anillo, si la carrera de Luka Doncic a partir de ahora se convierte en la de Eddie Curry. Pero creo que las probabilidades son muy bajas. Y Max Christie es un muy buen jugador. No encontraréis a mucha gente que tenga más confianza en él que yo. Recordemos que en mis planes para la agencia libre el año pasado para los Pistons propuse que le ofrecieran 4 años 60 millones para llevárselo. Y tiene un contratazón por encima porque es que nadie fue a por él y deberían haber ido. Anthony Davis es un jugador tremendo. No quiero quitarle mérito. Siento que es cierto que tanto yo como muchos otros hemos ignorado un poco la presencia de Anthony Davis en este intercambio, pero es que Anthony Davis es un jugador de 31 años con historial de lesiones que ya se ha lesionado otra vez, que es una pena, es terrible que haya ocurrido, pero esto ha pasado otras veces y no sé, dejamos, ya está, da igual. Para mí ya es el segundo peor intercambio de la historia y puede, un poco como lo del intercambio de Gobert, que parecía peor de entrada y mejoró, este intercambio puede mejorar para los Mavs, pero yo creo que va a empeorar. Y vamos a acabar con el que es claramente el peor intercambio de la historia, y es el de Paul George a los Clippers. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, era el intercambio de Paul George y Kawhi Leonard a los Clippers, esto es muy cierto. Kawhi Leonard le puso como condición a los Clippers que firmaría con ellos en agencia libre si conseguía a Paul George, o sea que eso es algo muy a tener en cuenta. Y hay muchas cosas de aquí que no conocíamos, pero la realidad es que el intercambio llevó a Paul George a los Clippers y a los Thunder llegó Gallinari y Shai Gilgeous-Alexander, que era un novato recién drafteado por los Clippers, un jugador que empezaba su segunda temporada, del que nadie se imaginaba en ese momento que iba a ser un probable MVP en 2025. Tengamos eso en cuenta también, tenía muy buena pinta como novato, tal vez un posible All-Star, no lo que es ahora. SGA ha tenido una trayectoria ascendente espectacular,
Y no es un jugador del que estuviera claro desde el día 1, como puede ser el caso de alguien como Luka Doncic o Anthony Davis cuando debutó en la NBA. Pero estamos hablando de un jugador que ya es mejor de lo que ha sido nunca Paul George, que fue un jugador increíble, pero es la realidad. Gallinari, que llegó como relleno, y luego picks del draft. Y el problema con estos picks es, bueno, pick 18 de 2021, Trey Mann, ya ni siquiera está en el equipo, pero es que el pick 12 de 2022 es Jalen Williams, y por eso he puesto eso en la portada, ¿no? El resumen es que los Clippers intercambiaban a Paul George, que ya tenía o intercambiaban por Paul George, que ya empezaba a entrar en una edad avanzada y tenía un historial médico complicado, que no tuvo una mala etapa por los Clippers, pero se acabó yendo como agente libre a los 76ers, con lo que se convirtió en nada a largo plazo, porque tampoco es que ganaran nada. Y los Thunder consiguieron a su jugador franquicia, al jugador con el que posiblemente puedan ganar un anillo este año, consiguieron a su tercer mejor jugador en J-Dub, que este año suele estar en su tercera temporada. Luego consiguieron el pick 26 del año pasado en Dillon Jones, yo no espero nada de él, pero bueno. Y aún les queda un pick swap adicional con los Clippers en 2026 y 2 primeras rondas, que es la de los Clippers este año y una de Miami protegida en lotería este año, que si no consiguen aún se moverá a 2026. Eso es cierto que originalmente era la primera ronda de Miami 2023, luego la movieron haciendo transacciones adicionales para convertirla en la 2025, pero bueno, da igual. Paul George, por Shai Alexander, Jalen Williams, un par de cosillas más y 2 primeras rondas adicionales y un pick swap, es el peor intercambio de la historia. Y desde luego el mejor de la historia para los Thunder, ¿no? Y sí, es cierto que en algún modo se podría valorar todavía más este intercambio, ¿no? Jaylen Brown y Tatum. Yo tengo a Tatum y Shai como jugadores bastante paralelos. Jaylen Brown a día de hoy es probablemente es mejor jugador que Jalen Williams, pero todo lo extra que llegó aquí es espectacular. Así que sí, con esto hemos acabado por hoy. Esto es mi recapitulación de los que para mí son los 3 peores intercambios de la historia. Y nada, para acabar quería responder una de vuestras preguntas y con eso ya cerramos el vídeo. Y la pregunta que voy a responder hoy es una de Jesús Colomo García, que lo que dice es: buenas, Denis, ahora que está el mercado de cortados, ¿qué beneficio tiene la franquicia que corta al jugador? Si igualmente le tienen que pagar el contrato con el descuento acordado, Ben Simmons a Clippers es un win-win el jugador y el equipo, pero ¿qué beneficio tienen los Nets? Tú mismo lo has dicho, al final el beneficio que tienen, hay un poco más, ¿no? Pero el beneficio que consigue el equipo que corta un jugador es que se ahorran ese salario. Por cortar un jugador no te ahorras el salario. O sea, por ejemplo, los Lakers, como cortaron a Christian Wood para hacer espacio para Alex Len, no se ahorran el salario. Pero cuando acuerdan un buyout, hay una negociación en la que el jugador accede a ceder parte de su salario y ahí sí que el equipo de verdad se ahorra ese dinero, ¿no? Y esto es un ahorro económico para el propietario, es un espacio extra en la plantilla para, en equipos en reconstrucción, por ejemplo, poder traerse un jugador nuevo en agencia libre o convertir a un jugador en contrato dual que lo esté haciendo bien a un jugador en contrato regular y ofrecerle una plaza en contrato dual a uno de tus jugadores de G-League, por ejemplo. Al final genera flexibilidad, ahorra un poco de dinero por un jugador que no es relevante para ese equipo. Y adicionalmente te estás portando bien con un jugador que puede tener relevancia también. El tratar bien a tus jugadores, incluso en el final de su etapa en tu equipo, es positivo a la hora de que otros jugadores estén dispuestos a ir a tu equipo. Es algo que creo que hay que tener en cuenta. Y nada, con esto acabamos. Simplemente quería acabar haciendo una mención a todos esos miembros del canal. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.